Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta. Quiero que veamos de inmediato un pasaje bíblico en Jeremías capítulo 18. Precioso es el Señor. Jeremías capítulo 18. Gracias, Jesús. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. En el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Se pueden sentar y les voy a pedir que me concedan por favor algunos minutos de su tiempo, respetando que tienen ya algunas horas aquí, y si alguno por alguna razón tiene que irse, pues no tengo ningún problema, porque estoy consciente de que algunos tienen 2, 3 o 4 horas en este lugar. Pero quiero ser lo más considerable posible y quiero dejarle una palabra, al igual que los ministros que ministraron antes de mí. Pues pienso que cada uno de ellos lo empujó a usted a un eslabón, y en esta noche quiero también, al igual que ellos, pues empujarlo a un eslabón más, y los de mañana pues los empujarán a otro eslabón, y así sucesivamente. Precioso es el Señor. Y en esta noche estamos ante un pasaje bíblico que la mayoría de ustedes conoce. Es el pasaje de Jeremías 18, que tiene que ver con el alfarero y una vasija que él hacía que se echó a perder en su mano. No tengo tiempo suficiente para hacer una introducción extensa, pero sí les quiero decir que este pasaje nos enseña muchas cosas, y en conexión a este pasaje quiero hablarles de algunos de los vasos que en los tiempos bíblicos se usaban para conectar uno de esos vasos con el tema de este congreso que se está llevando a cabo en este lugar. Dice la palabra que el Señor le dice a Jeremías: ve a casa del alfarero y allí te voy a mostrar, o allí te haré oír mis palabras. Eso a los predicadores en algún momento nos ha pasado, que hemos tenido que predicar en algún lugar o en la iglesia local, y uno abre la Biblia por
de toda forma escudriña, chequea los bosquejos que ya ha ministrado, y como que no siente predicar nada de eso, y uno dice, pues voy, y desde que uno entra al lugar, el Señor le dice, esto es lo que tú vas a predicar. Así el Señor estaba tratando con Jeremías en este caso. Vete a casa del alfarero. Cuando tú llegues allá, pues te voy a revelar, te voy a decir lo que te tengo que decir. Y cuando Jeremías llega a casa del alfarero, observa al alfarero trabajando con el barro. El barro no es más que la mezcla de tierra y agua. Cuando le está dando forma, dice que la vasija se echó a perder en su mano. Y eso llama mi atención, que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Aleluya. Si te dañas en la mano del alfarero, el alfarero te volverá a trabajar. El problema es cuando nos dañamos fuera de las manos del alfarero. O sea, si usted se va a morir, muérase en la mano de Dios. Si usted va a gritar, grite en la mano de Dios. Si usted se va a quejar de algo, quéjese en la mano de Dios. Pero jamás se mueva de la casa del alfarero. Porque el alfarero sabe cómo trabajarnos, sabe dedicar tiempo para volvernos a hacer de nuevo. Y la Biblia dice que el alfarero lo trabajó de tal forma que volvió a sacar de lo que se había quebrantado, de lo que se había deshecho, de lo que se había roto. Él sacó una vasija como le parecía la vasija que él soñó, la vasija que él siempre quiso tener. Cuando se le dañó lo que él estaba haciendo, de ahí, de lo dañado, de lo aparentemente inservible para el que no conocía de la materia. Y yo pienso que el alfarero nunca se desesperó, nunca se entristeció, porque él sabía lo que él podía hacer. Posiblemente Jeremías, cuando vio eso, dijo, se dañó eso, no sirve. Pero el alfarero sabía lo que podía sacar, y la volvió a trabajar y sacó una excelente vasija. Y hoy les quiero hablar, en conexión a esto, de algunas de las vasijas que se usaban en los tiempos bíblicos. Quiero mencionarles 6 o 7 tipos de vasijas que en tiempo bíblico se usaban. Primero era el vaso de honra. Ese vaso era el vaso que siempre contenía agua fresca para cuando llegaran los invitados, los visitantes a la casa, pues las amas de casa servían un vaso de agua fresca. Ustedes se acuerdan las antiguas tinajas. Entonces esas antiguas tinajas siempre contenían agua fresca. Eran las neveras, los refrigeradores de ese tiempo. Entonces era algo como así, que siempre tenía agua fresca. Entonces con ese vaso de agua, esa mujer honraba a esa persona que llegaba a su casa, y le llamaban vaso de honra. También existía un vaso que se llamaba vaso de deshonra. Ese tipo de vaso eran los vasos que el alfarero trabajaba, pero no se sometía al fuego y entonces prácticamente era un vaso que no tomaba la forma correcta. Entonces los alfareros lo vendían a precios especiales y la gente lo compraba para desperdicio. Especialmente las mujeres en la cocina tenían de esos vasos, y las cosas que se dañaban lo echaban ahí en esos vasos. También existía lo que era el vaso de misericordia. El vaso de misericordia estaba en la entrada y en las salidas de las ciudades, para que los transeúntes cansados del camino y sedientos, ahí siempre había agua para el que estaba cansado, para el que se le terminaba su agua en el camino. Sabía que en la entrada de una ciudad iba a encontrar un vaso de misericordia. Había un vaso que le llamaban el vaso de ira. Ese vaso era el vaso que el alfarero trabajaba, no tomaba forma, el fuego lo cuarteaba. Entonces el alfarero llegaba un momento que se cansaba, se subía al muro
de la ciudad y lo echaba hacia abajo, lo rompía. Entonces los leprosos que estaban en las afueras de las ciudades, pues tomaban los pedazos de ese vaso que no quiso someterse al cambio, a la administración, y se rascaban sus lepras. Había un tipo de vaso que le llamaban vaso escogido. Ese vaso era un vaso diferente a todos los vasos. Esos vasos los alfareros siempre lo mantenían en una estantería, en un cuarto oscuro, porque era un vaso especial para el alfarero. También existía el vaso quebrantado. El vaso quebrantado era ese vaso que una vez fue un vaso de honra y por el uso continuo se fue desgastando el pico, a lo mejor se le rompió, el asa se le cayó. Entonces, cuando eso le sucedía al vaso de honra, pues lo tomaban, y cuando les tocaba llevar ofrendas de grano, llenaban ese vaso que ya no servía más por el momento para hacer un vaso de honra porque estaba roto. Entonces se le echaba la ofrenda y se le llevaba al templo. Entonces, cuando el sacerdote recibía esa ofrenda, el sacerdote luego lo llevaba de nuevo a casa del alfarero. Entonces el alfarero iba a los montes y allí buscaba un insecto que se llamaba facula, y con la sangre de ese insecto tomaba nueva tierra y hacía un nuevo barro y restauraba las partes de aquel barro que era un vaso de honra que había sido quebrantado, y lo preparaba de nuevo, y ya ese vaso estaba listo para hacer un vaso de honra nuevamente. Ahora, cada vaso tiene que ver con alguna área de nuestras vidas. Primero les hablé del vaso de honra. El vaso de honra es el tipo de cristiano que siempre tiene agua fresca. Es el tipo de cristiano que siempre está en la ubicación correcta para que Dios lo use en cualquier momento. Personas que en cualquier momento, en todo momento están disponibles para Dios. Tienen la vida correcta, están en la comunión correcta, están en la actitud correcta. Continuamente tienen agua fresca. A veces están hablando con alguien y de repente le están ministrando a la persona sin ellos darse cuenta, porque son agua fresca. Y la persona está diciendo: wow, Señor, gracias porque tú me estás ministrando. Y uno ni lo sabe. Uno solo le está hablando de algo, de un tema, algo que Dios puso en el corazón, y es Dios ministrando. Entonces esos son los tipos de vasos de honra, que siempre tienen agua fresca, siempre tienen una palabra que te va a levantar, una palabra que te va a levantar, una palabra que te va a animar, una palabra que te va a comprometer con Dios. Usted conoce personas que cada vez que usted habla con ellos y usted se separa, a usted le da deseo de trancarse y durar 2 horas orando y ayunar al día siguiente. Mientras que hay otros que después de usted hablar con ellos le da deseo de pecar. El vaso de deshonra, les dije que es un vaso que echaban desperdicio. Y es el tipo de cristiano que Satanás lo usa para echar desperdicio, lo que no sirve. Si quiere promover un chisme, sabe a quién. Óigame bien, si Satanás quiere que el barrio entero se dé cuenta de algo, él sabe a los oídos de quién tiene que llegar. Por eso usted va a ver personas que nadie le cuenta nada, porque Satanás sabe que contándoselo a ellos nadie más lo va a saber. Pero hay personas que si ellos se dieron cuenta de algo, todo el mundo lo va a saber. Entonces es el tipo de persona que si Satanás tiene alguna depresión, sabe a quién soltárselo.
Satanás le dice, tú no sirves, ay, yo no sirvo. Tú estás solo, ay, yo estoy solo. Todo lo que Satanás le dice se lo creen.